los hombres de ciencia, los hombres y mujeres de ciencia, ¿sí le entran a todo este tema de lo paranormal? ¿O puede pasar como en el fenómeno OVNI, UAP, que no, tú estás loco, o no lo hacen por el miedo a ser desprestigiados o ser la burla de otros científicos? En el tema paranormal, ¿cómo está todo este rollo? ¿Es más aceptado por esta comunidad? No, es muy poco aceptado. La verdad es que hay un tema no tanto del desprestigio, sino del ego. Les gusta, no a todos por supuesto, pero les gusta ser como aplaudidos de las cosas que ya sabemos. Entonces vemos que se invierte dinero de gobiernos para... Es que juntamos a 100 personas para ver qué les gusta más, el chocolate o no sé, el chile molido. O sea, eso a nadie le importa. O sea, eso a nadie le importa. Hay cosas mucho más importantes, pero no le entran. No le entran, no tanto, de verdad, no tanto por el desprestigio, sino por no tener un prestigio, el ego. Te voy a poner un ejemplo de una persona que se separó de esta parte y estaba logrando cosas increíbles. Logró cosas brutalmente impresionantes, pero con el tiempo pues desaparece, ¿no? Jacobo Greenberg. Él no creía en el chamanismo. Estamos hablando de temas paranormales. Hasta que ve a Pachita. Y no solamente a Pachita. O sea, él tiene pues varios libros, pero uno en específico donde habla de varias personas. De hecho, ahí entre esas personas también está Doña Petra. Solamente que Doña Petra no le permitió ni que siguiera el estudio, ni que la mencionara en el libro. Pero él habla de que también está Doña Petra, y Doña Petra está hoy en día en Sonora. O sea, Pachita lamentablemente pues ya no está en este lado, pero es un científico súper importante, que decide ir a estudiarlo. Tenía una idea: voy a desenmascarar este fraude. ¿Con qué es con lo que se topa? Que al momento de estudiarlo se da cuenta de que es real. Ahora, los chamanes y las chamanas, las brujas y brujos, tienen unos términos para estos temas, ¿no? Dicen, no, si es que es una invocación. Ok, él lo ve desde el punto de vista de la ciencia y empieza humildemente a preguntarse, ¿qué es? Yo no acepto esto porque no tiene sentido, digamos, ¿no? Textualmente, literalmente no tiene un sentido para la ciencia, pero vamos a estudiarlo porque el fenómeno es real. Está pasando. Claro, está pasando ante mis ojos. O sea, Jacobo Greenberg puso sus manos dentro de la cabeza de una persona a la que le habían extraído parte del cerebro. Eso no es una ilusión. Entonces, sabe que lo que está pasando es real. Está viendo cómo se están materializando órganos de la nada. Tiene que estudiarlo y comprenderlo con la ciencia. Eso es lo que tiene que hacer, creando nuevas teorías, etcétera, etcétera. Lo malo es que lo desaparecieron, pero ese es un caso, y hay otros casos de personas que se han dedicado a este estudio, farmacéuticas que estudian y trabajan con chamanes y chamanas de Latinoamérica porque están desarrollando ciertas cosas y medicinas. Quienes tienen un conocimiento amplio de las plantas de poder, de raíces, de hongos, etcétera, son estas personas. O sea, no se lo inventan de la nada para las medicinas. En estas personas que tienen el conocimiento es desde donde se extrae la información. Si nos olvidamos de esta parte del prestigio, lo que hablábamos, el riesgo, si se toma ese riesgo, yo de verdad les aseguro que cualquier hombre o mujer de ciencia que se atreva a tener la mente abierta, no a aceptar lo que estoy diciendo yo, lo que dicen las personas, es decir, aquí te tengo la evidencia, es más, te invito a que vayamos a un lugar donde yo sepa que podemos obtener la evidencia tal cual, y ante la mirada, tu mirada de ciencia, vamos a hacerlo, vamos a obtener una psicofonía y estúdiala, pero estúdiala de manera seria. O sea, yo no te voy a mentir, yo no voy a tratar de cometer un fraude y lo puedes comprobar. Y si obtenemos la evidencia, también de manera seria, con la mente abierta, estudia el mensaje. ¿Por qué está un ser que ya no posee un cuerpo, que en algún momento fue una persona? ¿Por qué regresaría a este plano? ¿Cómo regresa a este plano para dejar un mensaje? Con palabras tan sencillas como nombres, aléjate. Algunas veces preguntan cosas como, ¿dónde está mi muñeca? Y se escuchan voces de niñas. O sea, hay cosas muy raras, ¿me entiendes? Yo no sé si es un eco del pasado, no lo sé, pero es muy interesante. ¿Por qué no habría de estudiarlo una persona de ciencia? Así es. Y ahorita hay tantas cosas que quiero preguntarte que se van quedando runas, pero algo que me llamó ahorita mucho la atención fue lo de Jacobo. Ajá. Sé por encimita quién es este señor, quién fue este señor,
Pero algo que me quedó, y te lo prometo que voy a ir a comprar unos libros de Jacobo y voy a investigar porque me quedé con esta duda. Pero yo en algún momento escuché que Pachita materializaba los órganos. A veces sí. Pero ahora que estás tú y me gustaría preguntarte, ¿los materializaba físicamente o era como una ilusión o qué era lo que pasaba en ese momento? El misterio más grande, creo yo, de los fenómenos paranormales es que son literalmente ajenos a la realidad misma. Entonces te voy a contar unas cosas de Pachita para que se entienda. Pachita te decía, por ejemplo, tú llegabas y le decías, oye, había unas personas que trabajaban con Pachita y le decías, ¿sabes qué? Es que mi papá tiene, no sé, por ejemplo, efisema pulmonar. Y le decían, ok, lo más seguro es que vamos a necesitar un pulmón. ¿Dónde consigo un pulmón? Pues bueno, México, te aseguro que puedes conseguir un pulmón. Y había gente que conseguía el pulmón, pero obviamente, pues un pulmón de otra persona que falleció, que lo compraste o lo que sea, pues no le va a hacer a tu papá, porque estás en contra de todo el estudio de la medicina, la compatibilidad, la higiene, o sea, no puede ser. Ese pulmón, tal cual, lo tomaba Pachita, abría a la persona, si era necesario, sacaba el pulmón con un cuchillo oxidado, era un cuchillo de monte, que tenía un indio ahí labrado, cortaba, sacaba el pulmón de la persona, agarraba este pulmón de quién sabe dónde, lo metía como si fuera así de caricatura, lo metía, cerraba, limpiaba, hacía a la persona como si fuera una crisálida, le envolvía en mantas con alcohol y lo dejaba en el piso 5 horas y después de eso le decía no te muevas, si te mueves te mueres, ¿no? Y después de esas 5 horas se lo llevaban, etcétera, y el cuerpo había aceptado el pulmón. Esa era una. La segunda es, no conseguí el pulmón. Ok, no hay problema, vamos a ver si se necesita pues cambiar el pulmón. Lo revisaba y decía, sí necesitamos un pulmón. Acto seguido tomaba el cuchillo, ¡plam!, lo metía en la persona que estaba ahí, lo detenían, cortaba, abría, metía la mano, recortaba, arrancaba el pulmón. Tenían ya unos papeles así, esperando, tiraba el pulmón encima, lo envolvían, lo ponían en papel aluminio, encerradito, en una bolsa, y salía esta persona, decía a la gente no volteen a ver, para que no vean lo que acaba de sacar, y lo iban a tirar a un baño. Estaba la persona abierta sin el pulmón, levantaba la mano, se concentraba, cerraba los ojos, y en su mano comenzaba a materializarse de la nada un órgano. Lo colocaba, cerraba la persona y seguía el proceso. Entonces son dos partes que las dos son absolutamente una locura, si te lo cuento. Pero Jacobo Greenberg y muchas otras personas lo vieron en carne propia. O sea, vieron cómo estaban ocurriendo estas cosas. Cerebros, corazones, lengua, ojos, pulmones, lo que quieras. Se materializaba de la nada. Y a la pregunta, cuando le explicaba a Jacobo Greenberg, es que no se materializaba de la nada. Esa es lo que nosotros entendemos de la realidad, pero la realidad no se compone de lo que estamos viendo nada más. Esto es el resultado de lo que nosotros vamos a extraer del tejido mismo de la realidad, lo que él conocía como la latiz, la matrix, como le quieran decir. Ese tejido de la realidad no es lo que está aquí más lo que está allá. No. Tu conciencia, extrae de la latiz lo que consideras la realidad y luego se construye. Entonces, ella conectaba directamente con esta latiz, digamos como la fuente creadora del todo, y pedía algo. Necesito un pulmón para esta persona. La realidad construía la materia de un órgano compatible con esa persona, porque directamente se lo había pedido a la latiz, por medio de Cuauhtémoc en este caso, ¿no? Que era Tlatoani que entraba al cuerpo de Pachita. O sea, no era Pachita la que curaba, era Cuauhtémoc a través del cuerpo de Pachita. Pachita Bárbara Guerrero había sido preparada en estas artes o magia, este conocimiento oculto antiguo, había sido preparada desde los 15 años por una persona que tenía conocimiento de nigromancia desde África. O sea, hay una historia detrás de conocimiento, de estudio, de poder no muy fue una grande. Casualidad, entonces. No, claro que no. Ninguna de estas personas son una casualidad. Vienen de familias
son herederos de esta información, y no por nacimiento nada más, o sea, sí está en su sangre. Son personas que desde los 5 años o antes están incluidos en estos rituales. Les están diciendo, tienes que leer estos libros. Se los llevan al monte a extraer raíces y les empiezan a enseñar todo el proceso de todas estas cosas. En serio, es una carrera grande, larga, compleja. Por eso cuando alguien de repente yo veo que sale y dice, no hombre, yo soy brujo. Ok, ¿dónde obtuviste el conocimiento? Bajé unos libros de internet y me vi unos videos de YouTube. Oye, es como que yo diga de repente que, ¿sabes qué? Ya vi unos videos de cómo hacer una operación a corazón abierto. Ya soy médico. Es un insulto. Es un insulto a cualquier persona que estudie medicina. Es un gran insulto, ¿me entiendes? Sí, y además es peligroso. Imagínate que alguien cree en mí y yo le diga, yo te voy a hacer un trasplante de corazón. Es un crimen, ¿no? Claro. En este caso también lo que pasa es que la sociedad ha decidido que a estas personas les llamemos charlatanes, nos burlemos, sobre todo porque son personas que no tienen esa característica de las personas que nosotros decimos, esta es una persona de conocimiento, trajecito, lentes, peinado a la así de relamido, utilizando palabras súper complejas, súper de altísimo conocimiento. Sí, pero es un tipo de conocimiento. Es un tipo de conocimiento que vuelve profesional a una persona. En este caso, es otro tipo de conocimiento que los vuelve profesionales en otro aspecto. Claro. Y pueden, por ejemplo, hay casos así. Hay personas, había una en Yucatán, de hecho, entre la frontera de Yucatán y Campeche. Esta mujer no hablaba español, solamente hablaba maya, no sabía escribir. Su esposo, tú llegabas a su casa, una de mis familiares fue a este lugar, era muy famosa. Llegabas y era el esposo el que te preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y la gente pensaba que él era el chamán, pero él no hacía nada, él no sabía absolutamente nada. Él agarraba una hoja de papel, apuntaba tu nombre, tu fecha de nacimiento, todos tus padecimientos, etcétera, 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 y luego iba con su mujer y en maya le explicaba todo. Entonces ella estaba ahí, te veía, a veces te tomaba de la mano, veía tus manos, te revisaba los ojos, los dientes, etcétera. Ya, y te decía, ahora vuelvo. Se iba a la parte de atrás de su patio, empezaba a agarrar raíces y cosas que ella ya tenía. En ese momento los molía, hacía un té. Tómese esto. Te lo tomabas, te daba para que te llevaras 3 tecitos más. Se acabó, 0 enfermedad. Y esa persona nunca había ido a la escuela, no hablaba español y te podía curar de un cáncer. Es impresionante. Wow. Me quedas así como... Así como un niño, ahora sí, escuchándote, me quedo sorprendido por todo esto que me estás platicando. Es súper impresionante. Algo que me quedó así muy... Bueno, esta duda muy grande acerca de Pachita. ¿Por qué era este Tlatoani el que trabajaba a través de Pachita? ¿Por qué tiene que ser Cuauhtémoc? Bueno, hay diferentes, no versiones, porque la versión es una. Pero hay diferentes razones por las que era de esta manera. No solamente en el caso de Pachita, hay muchas personas, por ejemplo está el caso del niño Fidencio, que era como previo a Pachita. Esta persona, imagínate, o sea, él trabajaba directamente con el jefazo. Él prestaba su cuerpo para que ingresara, y perdón por lo que voy a decir, pero esa es la historia, ingresara el espíritu de Jesucristo. Y era Jesucristo el que curaba. Curó a tantas personas que era como un rockstar en una época donde pues la gente llegaba en tren en México, a Nuevo León, a un poblado en un rancho que le había prestado un alemán. Llegaban miles, decenas de miles de personas, hasta el presidente Plutarco Elías Calles, para ser curado por esta persona. Era tanta la gente. Él no cobraba nada, no dormía, literalmente a veces no dormía 3 horas, 2 horas, se levantaba para seguir curando gente y curando gente y curando gente y curando gente, que era a veces tanta las personas que habían ahí, que se subía a un árbol, la gente estaba abajo y se tiraba encima de las personas como un rockstar, y si lo tocabas, te curabas, de lo que sea. Agarraba frutas y las aventaba a la gente, tiraba a la gente en el piso y caminaba sobre la gente y te curabas solamente con su toque. Esta persona murió, el niño Fidencio, porque tenía una enfermedad por la que parecía un niño, aunque era un adulto. Muere el niño Fidencio de cansancio cuando era muy joven. Cuando él sabe que va a fallecer porque ya se siente extremadamente cansado y no puede seguir ayudando porque su cuerpo
va a hacer adiós, le dice a las personas que le ayudaban ahí en el rancho que habían sido curados y que ahora estaban ahí ayudando por ayudar, no cobrar, ayudando por ayudar. Les dice, cuando yo muera, voy a regresar al tercer día. Muy, muy, muy onda bíblica. Y entonces fallece y les dice, tengan mi cuerpo cerca porque yo voy a regresar. Y lo estaban velando el cuerpo al tercer día, pensando que el cuerpo iba a revivir. Y de repente una señora que estaba ahí se levanta y empieza a hablar con la voz del niño Fidencio. Y empieza a curar gente. A estas personas se les llaman cajita, por ejemplo. O les dicen hermanitos. Un espíritu importante, por eso es que es Cuauhtémoc, un espíritu importante que tenía la capacidad de curar, que curó en vida, que tenía el conocimiento de todas estas cosas, el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto, decide conscientemente regresar para seguir curando o ayudando a las personas. Pero como ya no tienen un cuerpo físico y necesitan un cuerpo físico, buscan a personas que tengan la capacidad de recibir ese espíritu y ayudar. Entonces, Pachita, que ya tenía el conocimiento que era cajita, podía recibir un espíritu tan fuerte como el de Cuauhtémoc. Por eso no cualquiera puede recibir. O sea, algunas personas dicen, yo soy cajita y a mí entra el cuerpo de mi abuela o de mi bisabuela. En la santería pasa muchísimo. Le dicen caballo, le dicen cajita, materia. Y hay muchas personas en el mundo que lo hacen. Permiten que ingresen y te ayudan con muchas cosas, desde leerte el tarot para que puedas pues saber ciertas cosas de tu futuro, más o menos, porque no es adivinar, pero es como ayudarte a entender lo que va a pasar más adelante por las decisiones que tú tomaste. Te pueden ayudar a curarte de ciertas cosas o de cosas ya muy grandes. Hay personas por ejemplo, aquí en México, hay una persona en Michoacán, hay una persona en Veracruz que ya no puede, o sea, es cajita, curaba por medio de un espíritu, pero ya no puede hacerlo porque su cuerpo le está pasando lo del niño Fidencio. Él tiene mucho miedo. Si vuelve a ingresar este espíritu que es muy grande, muy poderoso, piensa que su cuerpo va a expirar. Entonces ya no lo permite, pero esa persona era cajita. Los del niño Fidencio, hay un montón de personas que siguen curando en Colombia. O sea, he conocido a muchas personas que hacen esto. Esa es la razón por la que Pachita, formada desde los 15 años, con la magia más potente del planeta, que es la magia que viene de África, la nigromancia, el vudú, etcétera, aunque suene feo, que esas son como prácticas con historias muy macabras, es una práctica de la magia muy poderosa. Todo esto, más la magia que ya existía, que es originaria, o bueno, es de México, de Latinoamérica, todo este conocimiento en una sola persona, en Pachita, con la capacidad de la materia, pues logra, permite que Cuauhtémoc ingrese a ella y así pueda curar a las personas. Esa es la historia más o menos de Pachita en resumen. Tengo que leer el libro. Dices que tiene varios libros Jacobo, ¿verdad? Sí. Los vamos a leer. Me encanta la lectura, es una de mis pasiones. Pero aquí me gustaría, creo que para cerrar el tema de Jacobo. Sí. ¿Crees que el hecho de que Jacobo sabía más lo desaparecieron? ¿O qué crees que haya pasado con el tema de Jacobo? Hay unas cosas bien raras porque yo estoy seguro de que en las altas esferas, de alguna manera, saben qué fue lo que pasó con Jacobo Greenberg. Había un policía que era como el apestado porque no era corrupto y le dijeron, tú eres detective, ¿verdad? Sí, tú investiga esto de la desaparición de Jacobo Greenberg. Y dijo, ok, y el señor empezó a hacer su tarea. Entonces estaba descubriendo cosas importantes y cuando estaba descubriendo cosas importantes lo remueven del caso, lo castigan y más. O sea que sí hay gente que sabe lo que pasó con Jacobo Greenberg. Se dice que de la CIA, etcétera, etcétera. Se dice también que pues obviamente perdió la vida y lo desaparecieron. Y también hay personas que, más enamoradas del tema, dicen que cruzó a la otra realidad. La verdad es que cuando uno estudia mucho del tema, se da cuenta de que hay personas en Estados Unidos que lo vieron mucho tiempo después de su desaparición, a él junto con su esposa, que desaparece un tiempo después que Jacobo Greenberg. Los vieron en Estados Unidos escoltados, pero escoltados no de una manera peligrosa, o sea, no como si fueran presos, cuidándolos. Okay. Y literalmente abriéndole la puerta de un automóvil para que entrara junto con su esposa
y las personas que los han visto dicen que estos oficiales que los llevaban o eran del FBI o eran de la CIA. Y la CIA está muy cercana a Jacobo Greenberg, porque antes de su desaparición, la CIA lo había contratado, y eso casi nadie lo sabe, para unos estudios. Ahí están en la página de la CIA los documentos y están firmados por Jacobo Greenberg. Quiere decir que en algún momento, lo que te decía, como las farmacéuticas, que a lo mejor el mundo no cree en los chamanes, pero las farmacéuticas están haciendo un montón de dinero con el conocimiento de estas personas. Creo que la CIA, que sabemos que investiga todo esto y muchas cosas más, y lo mantienen de manera oculta porque información es poder, claro. Dijeron, Jacobo, una persona tan inteligente, no comprendida ni por sus autoridades mexicanas ni por las personas de ciencia en México. No sirve más aquí. Claro, yo creo que le ofrecieron y todo. Yo creo que le ofrecieron algo increíble. Le dijeron, mira, a lo mejor no te vas a llevar la fama que nunca, la verdad es que nunca la has buscado, pero este es el laboratorio que te dan, se ríen de ti, te cierran, se burlan, tus libros nadie los está leyendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mejor te vienes con tu esposa? Y mira, lo que quieras, nadie va a saber que lograste algo increíble, pero lo vas a lograr. Y yo creo que la pasión del científico dijo, pues yo creo que sí me voy por allá. Quiero pensar eso porque no me gustaría, aunque también es una muy probable realidad, el hecho de que le hayan quitado la vida. Que eso es lo que a mí no me gustaría, porque hubiera sido una pérdida muy grande para la humanidad. Wow. Quiero pensar por el lado más romántico, que fue así. Sí. Que hubo quien valoró ese conocimiento y se lo llevó a Estados Unidos, que es algo que vemos muy comúnmente. Por ejemplo, quien fue de los primeros de la NASA, no me acuerdo, alemán, el creador de los... De los misiles no recuerdo, que se aventaban de Francia. No recuerdo el nombre de este alemán, pero fue el creador de todo este rollo. Ya ves que todo este tipo de talento se lo llevan a Estados Unidos. Así es. Entonces esperemos que Jacobo haya terminado en una situación así y no haya sido silenciado. Que también creo que gente de gobierno iba a pedir apoyo de Pachita, ¿no? He escuchado que también muchos políticos iban a... Jacobo conoce a Pachita por la hermana del aquel entonces presidente López Portillo. Entonces, de hecho, ella sabía que Jacobo tenía la intención de desenmascarar a estas personas. Ella conocía a Pachita y un día le dice a Jacobo, la hermana del presidente de la República, le dice, oye Jacobo, vente así como que al brunch aquí a Los Pinos. Y ahí en Los Pinos dicen que hay como un jardín, pero interior, es como un atrio. Y le dice, vamos a desayunar aquí, ¿no? Como el almuerzo, el cafecito y todo, ¿no? Entonces Jacobo llega y se sienta con ella y le dice, te voy a presentar a una persona que te va a encantar. Era Pachita. Él no sabía, ¿no? Y le dice, ok. Y en ese momento ve a doña Bárbara Guerrero, que viene caminando, una mujer diminuta porque era muy bajita, rellenita, mayor, con siempre esta cara como dulce, pero como con el ceño fruncido. Así como me recuerda como a la nana que tenía un primo. Y venía caminando y dice que pasó algo extraordinario. Las aves del lugar, de este lugar como jardín interior, que estaban pues relajadas, conforme ella venía caminando, era como si cantaran todas, pero era tan fuerte que si hablabas ya no se escuchaba tu voz. Era como si las aves le estuvieran dando la bienvenida a Pachita. Y esa fue la primera vez que él dijo, qué extraño, ¿no? Pero yo soy una persona de ciencia, tengo que estudiar esto. Llegó, cuando se sentó, mucho gusto, él no escuchó nada. En el momento en el que se sienta Pachita, todas las aves empiezan otra vez a calmarse. Y entonces comienza a platicar con ella. Llega con su esposa, él le propone a Pachita, y dice, ¿me permites ir a estudiar lo que tú haces, pero así, de primera mano? Y le dice, claro, mi dulce niño. Adelante, ahí es tu casa. Y dice, bueno, voy a ir 15 días. Sí, adelante, tú te puedes quedar ahí en mi casa, puedes estudiar lo que quieras porque mi amiga me dice que tú eres una persona de confianza. Perfecto. Se va a su casa, está haciendo la maleta y le dice muy emocionado a su esposa, me voy a ir 15 días porque hoy conocí a Pachita y voy a desenmascarar a todos los chamanes. En 15 días nos vemos. Hace su maleta, no regresó en meses porque lo que vio ahí le cambió la vida.
La primera vez que él tuvo las manos dentro del cuerpo de una persona, dice que fue tan impresionante que sacó las manos, o sea, estaban dentro del cuerpo de una persona, se sentó, vio cómo terminaron de operar a la persona, Pachita, y le dijo, necesito pensar. Se salió y se fue. Vio un restaurante, entró, se acercó a la mesera y le dijo, ¿necesita algo? Y le dijo, tráeme un café, por favor. Porque él estaba en sus pensamientos y le dijo, ¿quiere que le hable a la policía? ¿Por qué? Señor, ¿está usted bien? Estaba abatido de la sangre, de la persona donde había metido las manos. Y dice, esto no puede ser falso. Esto es real. Y empieza a estudiarlo. Y es magnífico.